Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Hola, hoy nos sumergimos en el mundo, la verdad es que fascinante, de la abeja melífera, Apis mellifera. Siempre se habla de su organización social, que es increíble, pero hoy vamos a fijarnos en otra cosa que hacen de maravilla: recoger recursos de fuera y transformarlos. Son unas verdaderas alquimistas. Vamos a analizar esas materias primas, las esenciales, que meten en la colmena. Nos basamos en un texto, Materias primas y recursos de la colmena. Queremos entender bien qué son, cómo las consiguen, claro, y por qué son tan importantes para la colmena en sí y para la apicultura también. Hablaremos de 5 claves: el polen, el néctar, los mielatos, las resinas y el agua. Ver cómo con eso se sostiene todo. Así que, bueno, vamos a empezar por lo que sería literalmente el pan de cada día para las larvas, ¿no? El polen. El texto dice que es la fuente principal de proteínas, grasas, vitaminas, minerales, pero, a ver, ¿cómo algo tan pequeño, un grano de polen, se convierte en el alimento base de la cría? Pues es un proceso, muy meticuloso, la verdad. Cuando la abeja visita la flor, el polen se le pega a los pelos del cuerpo que son ramificados, ¿sabes? Ajá. Pero no es que se le pegue y ya está. La abeja lo va recogiendo, cepillándose con las patas, con las mandíbulas, lo humedece un poco con néctar o con saliva y forma unas bolitas, unas pelotitas. Ah, o sea, lo empaqueta ella misma. Exacto. Y esas pelotitas las transportan las patas traseras en unas zonas especiales que se llaman corbículas o cestas de polen. En cada viaje puede llevar entre 8 y 15 miligramos, que bueno, para su tamaño es bastante carga, ¿eh? Desde luego. Vale, lo recogen, lo empaquetan, ¿y qué pasa cuando llegan con eso a la colmena? Porque no lo usan así directamente, ¿verdad? No, correcto. Al llegar, la abeja que lo trae lo deposita en celdillas vacías, normalmente cerca de donde está la cría. Y ahí ya entran otras abejas, las nodrizas. Ellas lo empujan con la cabeza, lo van compactando bien para quitar el aire. Y luego le añaden miel y también secreciones suyas, de sus glándulas, que llevan enzimas. ¿Enzimas? Ujú. ¿Para qué? Pues eso empieza una fermentación láctica como la del yogur, por ejemplo. Y eso transforma el polen fresco en lo que llamamos pan de abeja. ¿Pan de abeja? O sea que no solo lo guardan, sino que lo procesan, lo mejoran, digamos. Exactamente. Y esa fermentación tiene varias ventajas. Primero, como que predigiere las proteínas, libera nutrientes. Lo hace más fácil de asimilar para las larvas. Y segundo, el ácido láctico que se produce lo conserva. Protege el polen guardado para que no se estropee con bacterias u hongos. Claro, es como una conserva natural. Eso es. Es su manera de tener un almacén de proteínas estable. Y es crucial, para alimentar a las larvas, que crecen rapidísimo, y a las abejas jóvenes. También para que la reina ponga huevos. Sin pan de abeja, la colonia no puede sacar adelante nuevas generaciones, simplemente. Tiene toda la lógica. Y, claro, el apicultor también recoge este polen, ¿no? Me imagino que habrá que tener cuidado para no quitarles demasiado. Sí, por supuesto. Se usan unas trampas de polen. Son unas rejillas a la entrada de la colmena. Al pasar la abeja, la rejilla le quita una parte de esas pelotas de polen, que caen a un cajoncito. Pero es fundamental hacerlo con moderación, solo en épocas de mucha floración para no dejarlas sin reservas. Entiendo. Y una vez recogido, hay que secarlo rápido pero a baja temperatura, menos de 40 grados para que no pierda propiedades, y luego guardarlo bien cerrado. Se valora mucho como suplemento, claro, por lo nutritivo que es, los antioxidantes. Muy interesante lo del polen. Vale, ya tenemos las proteínas cubiertas. Vamos a la energía. El néctar, la materia prima de la miel. Aquí el texto dice algo curioso, que en la transformación en miel empieza casi al instante, antes de llegar a la colmena. Así es. El néctar es ese líquido dulce que producen las flores para atraer a los polinizadores. Su composición varía, pero básicamente es agua con azúcares, sacarosa, glucosa, fructosa. Y bueno, también tiene pequeñas cantidades de aminoácidos, minerales, aromas. Y la abeja lo recoge con la trompa, ¿no? Sí, con la probóscide. Lo succiona y lo guarda en el buche melario, que es como un estómago aparte. No es el digestivo. Un estómago social se le llama a veces. ¡Qué curioso! Y aquí viene lo interesante. Ya en el vuelo de vuelta, la abeja añade enzimas de sus glándulas salivales.
La principal es la invertasa. ¿Y qué hace esa enzima? Pues empieza a romper la sacarosa, que es un azúcar complejo, en glucosa y fructosa, que son azúcares más simples. Esto es importante porque son más fáciles de digerir para ellas, y además, la miel con más fructosa y glucosa cristaliza menos fácilmente que si tuviera mucha sacarosa. O sea que el propio viaje de vuelta ya es parte de la fabricación de la miel. ¡Qué eficiencia! Y supongo que juntar néctar suficiente debe costar lo suyo. Un esfuerzo tremendo, sí. Una abeja puede hacer 10-15 vuelos al día solo para buscar néctar. Y en cada vuelo puede visitar cientos de flores, a veces hasta 500, depende de cuánto néctar de cada flor, claro. ¡500 flores! Sí. Necesita recoger unos 30 o 40 miligramos para llenar el buche. Y cuando llega a la colmena, no lo suelta directamente en una celda, lo regurgita y se lo pasa a otra abeja obrera, una de las de interior, y esta se lo pasa a otra. Se lo van pasando de una a otra. Sí, es un proceso que se llama trofalaxis, el intercambio de alimento boca a boca. Se repite varias veces. ¿Y para qué hacen eso? ¿Qué consiguen pasándoselo? Pues dos cosas clave. Primero, cada abeja que lo recibe añade más enzimas. Sigue la transformación química de los azúcares. Y segundo, y muy importante, reducen el agua. El néctar puede tener muchísima agua, a veces hasta un 80%. La miel madura tiene que tener menos del 20%, idealmente sobre el 18%. Ah, claro, la deshidratan. Exacto. Y eso lo consiguen con esos pases y también extendiendo el néctar en capas finas en las celdillas y ventilando mucho con las alas. Crean una corriente de aire para evaporar el agua. Cuando la miel ya está en su punto, con la concentración de azúcar correcta, entonces sellan la celdilla con una tapita de cera, el opérculo, y así se conserva. ¿Es un trabajo en equipo? Impresionante. Y esa miel guardada es su reserva de energía, ¿no? Su despensa. Correcto. Es su combustible principal. Les da la energía para todo, para volar, para mantener la colmena caliente, que necesita estar a unos 35 grados en la zona de cría. Para ahí 35 grados. Sí, haga frío o calor fuera. También para producir cera, alimentar a las larvas y sobre todo es lo que les permite pasar el invierno o las épocas sin flores. Si piensas en la colmena como un superorganismo, la miel es como su sangre energética, ¿no? Entendido. Pero has mencionado antes que no solo viven de flores. El texto habla de los mielatos, que tienen un origen distinto. Sí, los mielatos, o mieladas, o rocíos de miel. Son otra fuente de azúcares, pero no vienen de las flores. Vienen de las excreciones de algunos insectos. Pulgones, cochinillas, esos que chupan la savia de las plantas. De las excreciones. Sí. A ver, la savia tiene muchos azúcares, pero pocas proteínas. Para conseguir suficientes proteínas, estos insectos tienen que chupar muchísima savia, y el exceso de agua y azúcares lo excretan. Son unas gotitas dulces y pegajosas que caen sobre las hojas, las ramas. Y las abejas, que no desperdician nada. Exacto. Las abejas recogen esas gotas igual que recogen el néctar. Y esas mieles de mielato son muy diferentes a las de néctar. Sí, tienen diferencias claras. Suelen ser mucho más oscuras, a veces casi negras. La composición también cambia. Tienen más minerales, como potasio, fósforo, y a veces azúcares más complejos. El sabor también es distinto. Menos dulces quizás, pero más intensas, con toques a malta, a resina, a bosque, y duran más en la boca. ¿Y son típicas de algún sitio en particular? Sí, sobre todo de zonas de bosque, pinares, encinares, avetales. Y su producción depende mucho de que haya esos insectos y del clima. Los veranos secos y cálidos suelen favorecer que haya más mielato. O sea que es una fuente de energía alternativa, ¿no? Cuando quizás no hay tantas flores. Justo. Les da flexibilidad. Es una muestra de cómo se adaptan a lo que hay disponible en cada momento y lugar. Además, estas mieles de mielato a veces cristalizan menos y tienen mucho valor comercial por ser diferentes y ricas en minerales. Fascinante. Ver cómo aprovechan hasta lo que otros insectos desechan. Es un buen ejemplo de la complejidad de los ecosistemas, ¿verdad? Desde luego. Bueno, hemos hablado de proteínas, polen, y energía, néctar y mielatos. Pero recolectan algo más, algo que no es para comer, sino para construir y proteger. Las resinas, la base del propóleo. ¿De dónde sacan esas resinas? Son pegajosas, ¿no? Mucho. Hay abejas especializadas que buscan esas sustancias resinosas que sueltan las yemas de los árboles, los brotes, las cortezas. Las fuentes varían, pero árboles como el chopo, el pino, el abeto, el castaño, eucalipto, son habituales.
Raspan esa resina con las mandíbulas, la manejan con las patas y la transportan también en las corbículas como el polen. Es un trabajo difícil, porque es muy pegajoso. Me imagino. ¿Y cuando llegan a la colmena, la usan tal cual? No exactamente. Dentro, otras abejas la recogen, la mastican, le añaden saliva suya que tiene enzimas y la mezclan con un poco de cera. El resultado de esa mezcla es el propóleo, una mezcla que puede ser más o menos plástica, pegajosa, con un olor balsámico. El color varía según de qué plantas venga. ¿Y ese propóleo? Tiene un montón de usos en la colmena, ¿no? Es como su multiherramienta. Totalmente. Es fundamental para la casa y para la salud. Lo usan como si fuera cemento para tapar cualquier agujero o rendija. Así evitan corrientes de aire y que entren bichos. Ah, como aislante. Sí, y también para reforzar los panales, o para hacer más pequeña la entrada de la colmena, la piquera, sobre todo antes del invierno. Pero quizá lo más importante es su función higiénica. El propóleo tiene propiedades antimicrobianas muy potentes. Antibacteriano, antifúngico, antiviral. Vaya. Lo usan para barnizar por dentro las celdillas antes de que la reina ponga huevos, o antes de guardar miel o pan de abeja. Crean un ambiente súper limpio. Y también lo usan para momificar intrusos que se cueran y mueren dentro, como un ratón o una lagartija. Si no pueden secarlos, los cubren de propóleo para que no se descompongan. Increíble. Es como si tuvieran su propia farmacia y ferretería, todo en uno. Y esto, el propóleo, también lo recoge el apicultor, ¿verdad? Sí, se valora mucho por sus propiedades para la salud humana. Se puede raspar de los cuadros, de las tapas, o se pueden poner unas rejillas especiales que las abejas rellenan de propóleo y luego se recogen. Pero igual que con el polen, con mucho cuidado. El propóleo es la defensa de la colonia. Quitar demasiado las deja vulnerables. Hay que buscar el equilibrio. Claro. Bueno, ya tenemos proteínas, energía, material de construcción y defensa. Pero falta algo. Algo tan básico que a veces ni pensamos en ello. El agua. Es verdad. El agua. A menudo se les olvida, pero es absolutamente vital para ellas. No la almacenan como la miel, así que necesitan traerla de fuera constantemente. Hay abejas aguadoras, especializadas en eso. ¿Y de dónde la sacan? Pues de donde pueden. Charcos, riachuelos, el rocío de las hojas, bebederos de animales. La recogen con la trompa y la llevan en el buche, igual que el néctar. ¿Y en la colmena? ¿Para qué la usan exactamente? Aparte de para beber, supongo. Tiene varias funciones clave. Una muy importante es regular la temperatura. Cuando hace mucho calor, para que no se achicharre la cría, echan gotitas de agua por los panales y luego ventilan fuerte con las alas. Al evaporarse el agua, se enfría el ambiente. Es como su aire acondicionado. ¡Qué ingeniosas! Luego, también la necesitan para diluir la miel, sobre todo si está un poco cristalizada, para poder comerla, o para preparar la papilla con la que alimentan a las larvas más grandes. Y por último, Para mantener la humedad adecuada dentro de la colmena, que tiene que estar entre 50 y el 70% más o menos. es importante para los huevos y las larvas. Gestionan hasta el clima interior. Impresionante. Esto significa que el apicultor tiene que asegurarse de que tengan agua cerca, ¿no? Fundamental. Es una tarea básica, sobre todo en verano o en zonas secas. Hay que ponerles fuentes de agua cerca. Limpia, eso sí, y que sea segura para ellas, que no se ahoguen, poniendo corchos, piedrecitas, musgo, algo donde puedan posarse. Claro. Un buen acceso a agua limpia mejora la salud de la colonia, la cría, todo. Entonces vemos que cada cosa, polen, néctar, mielatos, resinas, agua, tiene su papel. Pero lo fuerte es cómo se conecta todo dentro, ¿no? Exacto. No son cosas separadas. Es un sistema. Todo funciona junto. La energía del néctar y los mielatos, las proteínas del pan de abeja para crecer, el propóleo para proteger y construir, el agua para regular y diluir. La colmena entera funciona como un gran organismo que usa lo que encuentra fuera para mantener su equilibrio dentro y poder seguir adelante. Y claro, todo eso depende totalmente de lo que hay afuera. La colmena es un reflejo de su entorno, ¿no es así? Totalmente. Un espejo directo. La cantidad y variedad de polen depende de las flores que haya, el néctar del clima, las resinas de los árboles cercanos, el agua. Y, por supuesto, si el ambiente está contaminado con pesticidas, por ejemplo, eso afecta a las abejas y se puede encontrar en sus productos. Uf, claro. Por eso se dice que las abejas son bioindicadores. Su salud nos dice mucho sobre la salud del ecosistema donde viven. Así que cuidar el entorno, que sea diverso o limpio, es vital para ellas,
para la biodiversidad en general y, al final, para nosotros también. Entonces, el papel del apicultor es más que cuidar abejas, es cuidar también el lugar donde viven. Debería serlo, sí. Un apicultor responsable es como un mediador. Tiene que pensar en las necesidades de la colmena y en los recursos que hay. Eso significa no pasarse quitando polen o propóleo, poner las colmenas lejos de zonas con muchos químicos, asegurársele que tengan agua buena, favorecer plantas de la zona que les gusten, y manejarlas con cuidado, sin estresarlas mucho. Una apicultura sostenible no solo busca producir miel, sino que ayuda a conservar el ecosistema. Es una simbiosis. Queda muy claro. Entender de dónde vienen estas 5 materias primas y para qué las usan nos da una visión mucho más completa del increíble trabajo de las abejas. Son como pedacitos del entorno que ellas transforman en los pilares de su sociedad. Energía, salud, equilibrio. Exacto. Son la prueba de esa conexión tan fuerte entre la colmena y la naturaleza, y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Si las abejas son como centinelas del medio ambiente, y lo que traen a la colmena refleja cómo está su entorno, pues, ¿qué nos está diciendo el estado de nuestras colmenas, las que tenemos cerca, sobre la salud de los ecosistemas en los que nosotros mismos vivimos? Entre abejas, aprendiendo de la apicultura.